Saludos amigos, el día de hoy les voy a comentar respecto a unas reflexiones de la materia práctica de servicio comunitario referentes a un tema de emprendimiento, a un tema de capacitación en el que trataremos respecto a lo que es el régimen impositivo para microempresas y para emprendedores, el conocido RIMPE. En este contexto, hay que entender que este RIMPE comenzó a funcionar en Ecuador desde el año 2022, precisamente el 1 de enero. Y este representa un cambio fundamental en el sistema tributario de este país. Este régimen nace de una necesidad completamente real, ya que miles de emprendedores, pequeños comerciantes, muchas veces prefieren quedarse en situaciones de informalidad, debido a que estas reglas tributarias tradicionales son demasiado complicadas, demasiado costosas o a su vez difíciles de cumplir. Aquí entra el RIMPE, que reemplaza dos regímenes que previamente existían, el RICE y el régimen de microempresas, que se unifican en uno solo, dando un sistema mucho más claro, mucho más accesible y por ende mucho más simplificado. Antes de entender precisamente cómo funciona este régimen, es importante comprender que en Ecuador se puede desarrollar actividades económicas de dos formas bastante diferenciadas y que son principales. La primera es como persona natural, donde, por ejemplo, si uno mismo es dueño del negocio, se utiliza un nombre propio, se utiliza cédula propia. Por ejemplo, se tiene una tienda de barrio, se tiene una peluquería, un taller, un pequeño taller mecánico, un restaurante pequeño familiar. Todo eso se tiene a nombre propio, es persona natural. Lo complicado aquí, lo crítico, es que no hay una diferenciación de patrimonios, por lo que el patrimonio personal no está separado del patrimonio del negocio. Entonces, en este contexto, si el negocio por alguna razón contrae deudas o enfrenta alguna problemática legal, todo esto puede ir en contra de bienes personales, como la casa, el carro o los propios ahorros. La segunda opción de realizar actividades económicas es crear sociedades o compañías, que significa dar vida a una nueva persona jurídica completamente separada del patrimonio personal y de la persona natural en sí. Aquí en Ecuador existen varias opciones como las sociedades por acciones simplificadas, las que son conocidas como SAS, que últimamente se han puesto bastante populares por su flexibilidad y por sus bajos requisitos para creación. También está la compañía de responsabilidad limitada o a su vez la compañía anónima. La gran ventaja de estas sociedades es que el patrimonio del negocio está completamente separado de las cosas personales, protegiendo así los bienes propios, los bienes de la persona natural, ante cualquier problemática que pueda emerger del negocio. Aquí, en este contexto, el RIMPE funciona para ambas situaciones, tanto como para personas naturales como para sociedades. Y este RIMPE aquí también tiene una división en dos categorías muy importantes. Estas categorías dependerán fundamentalmente de cuánto dinero genere ese negocio durante un año. La primera categoría se comprende como negocio popular y esta está específicamente diseñado para pequeños emprendimientos familiares, para microemprendimientos, aquellos emprendimientos que facturan hasta $20,000 en el año. En esta categoría pueden entrar tiendas de esquina, puestos de comida en mercaditos, pueden entrar pequeños talleres de reparación, peluquerías de barrio, cafeterías familiares, panaderías pequeñas, pueden entrar también bazares, básicamente cualquier microemprendimiento familiar. Aquí lo interesante y lo más atractivo de esta categoría es una extrema simplicidad, tanto económica como administrativa. En ese sentido, esos negocios populares pagan únicamente $60 al año por concepto de impuesto a la renta, sin importar, por ejemplo, si se ganó $5,000, si se ganó $10,000 o se ganó hasta el límite de $20,000. Este pago se hace una sola vez al año y este pago se realizará en el mes de mayo según el noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes, del RUC. Además, esos negocios emiten un comprobante simplificado llamado nota de venta, que a diferencia de la factura no se necesita separar el IVA del precio total, solo se pone el valor final sobre lo que se cobra al cliente.
Y esto es perfecto para ese tipo de personas, puesto que no tienen, o en teoría no deberían tener un conocimiento de contabilidad, no tendrían trabajadores, no tendrían computadoras y no tendrían un sistema de facturación bastante sofisticado, ya que pueden llegar a operar incluso desde locales pequeños o desde el propio hogar. En ese sentido, los negocios populares pueden permanecer en este régimen de manera indefinida, mientras sigan cumpliendo con este tipo de condiciones y no superen la ganancia de $20,000 al año de ingresos. La segunda categoría de este régimen RIMPE es el RIMPE Emprendedores, que es para negocios un poco más grandes que ya llegan a tener una facturación de entre $20,000 anuales y $300,000. Aquí ya estamos hablando de negocios un poco más establecidos, que ya tienen mucho más movimiento comercial, que probablemente pueden llegar a tener trabajadores, uno o dos o más, que pueden tener inventarios un poco más significativos y de por sí una presencia comercial mucho más consolidada. En esta categoría, las obligaciones aumentan de una manera considerable. Sin embargo, no dejan de ser menores a lo que es el régimen general. Aquí, en ese sentido, se deben emitir facturas electrónicas normales, donde aquí sí se debe separar el IVA del precio. Se convierten estos emprendedores en agentes de retención de IVA y deben presentar declaraciones mensuales o a su vez semestrales. El impuesto a la renta se calcula de manera progresiva, donde evidentemente mientras más se gana, mayor es el porcentaje que se paga. Pero este RIMPE sigue teniendo tarifas muy bajas, que van desde el 1% hasta máximo el 2% en los tramos ya bastante altos. Incluso en esos niveles más altos de facturación, la carga tributaria sigue siendo mucho menor a la que debería tener el régimen general, donde las sociedades pagan un 25% sobre las utilidades. Por su parte, los RIMPE emprendedores tienen una permanencia obligatoria de 3 años desde su primera declaración de impuesto. Después de esto, esos pasan evidentemente al régimen general. Ahora bien, vamos a ver algo que es bastante importante y que hay que entender claramente porque puede afectar esta decisión respecto a pertenecer o no pertenecer al RIMPE, ya que este régimen calcula este impuesto únicamente sobre los ingresos totales brutos, no solo sobre ganancias o sobre las utilidades netas. Esto quiere decir que no se pueden restar, no se pueden deducir costos, no se pueden deducir gastos para calcular realmente cuánto es el margen de ganancia y en base a eso obtener un impuesto. Por ejemplo, se compró mercadería, se pagó arriendos, se pagó servicios básicos, se pagaron empleados o cualquier otro gasto que puede emerger. Nada de eso se toma en cuenta, ya que esto es una simplificación administrativa donde no se necesita, como ya vimos, llevar una contabilidad completa, no se necesita contratar un contador profesional, por ende no se necesita guardar ni organizar todos los comprobantes de gastos. Sin embargo, esta característica tiene un lado negativo para gran cantidad de negocios. Por ejemplo, si una actividad económica tiene márgenes de ganancia bastante pequeños, bastante diminutos, como por ejemplo vender productos electrónicos, donde las ganancias son del 10 al 15%, se podría terminar pagando mucho más impuesto en relación a lo que realmente se obtuvo de ganancia. Peor aún, si un negocio llega a tener pérdidas en todo el año, de igual manera se tendría que pagar este impuesto, porque el RIMPE se calcula únicamente sobre los ingresos, sin importar si hubo utilidad realmente o si hubo pérdida. En ese sentido, no todas las actividades tampoco podrían acogerse al RIMPE. Por ejemplo, las personas profesionales que llegan a tener un título universitario, como médicos, como abogados, como arquitectos, como ingenieros, están completamente excluidos porque sus ingresos suelen ser bastante altos en comparación al promedio y sus costos operativos considerablemente bajos. Entonces, si se tiene mayor capacidad para pagar impuestos en el régimen general, tampoco pueden pertenecer al RIMPE actividades de construcción, actividades dedicadas a actividades inmobiliarias, los servicios de transporte, los de comercialización de combustibles, los de actividades agropecuarias,
ni sectores estratégicos, ya sea minería, ya sea producción de hidrocarburos. Estas exclusiones responden a consideraciones evidentemente de política fiscal, de equidad tributaria y de protección a la base impositiva del Estado. Para entrar al RIMPE, entonces, el primer paso fundamental, evidentemente, es inscribirse en el RUC, en el Registro Único de Contribuyentes, que está administrado por el SRI, por el Servicio de Rentas Internas. Este trámite se puede hacer de manera completamente online, en línea, o a su vez también se podría realizar presencialmente desde las oficinas del SRI. Durante esta inscripción se proporcionará información detallada respecto a la actividad económica. Precisamente, qué actividad económica se desarrollará, dónde estará ubicada este negocio, esta actividad, cuánto se estima facturar en el año y si tendrá o no tendrá empleados. Con esta información, el sistema del Servicio de Rentas Internas automáticamente asignará esta actividad al régimen que en teoría le debería corresponder según las proyecciones de facturación brindadas. Aquí, el RIMPE representa una oportunidad que puede llegar a ser real y bastante concreta para formalizar un negocio sin que la carga tributaria sea bastante aplastante. Es un sistema que se ha pensado para reconocer que no todos los negocios tienen la misma capacidad de pago, la misma capacidad de generar ingresos y que, por ejemplo, un pequeño negocio familiar evidentemente no puede pagar lo mismo que una gran empresa. Entonces, si se está dentro de los límites establecidos y no se realizan actividades excluidas, este régimen puede ser de gran ayuda para tener un crecimiento legal, para tener acceso a financiamiento bancario, por ejemplo, y a la posibilidad de trabajar con clientes corporativos que pueden llegar a solicitar o requerir ciertos documentos, ciertas documentaciones más formales, ciertas facturas más formales. Ahora bien, prosiguiendo con esa segunda parte de la capacitación, se trató temas respecto a lo que es la movilidad humana. Eso estuvo a cargo de la doctora Daniela Oña, que es la coordinadora del área de movilidad humana de los consultorios jurídicos gratuitos. Esta capacitación, por su parte, proporcionó el marco legal, el marco conceptual sobre lo que es la movilidad humana, que es algo fundamental para trabajar con la población destino a la que se está trabajando en este proyecto de práctica de servicio comunitario. En ese sentido, esta movilidad humana es el desplazamiento de personas de un lugar a otro, ya sea dentro de un mismo país o ya sea en un contexto de diferentes países. Este fenómeno existe desde siempre y ha sido motivado por razones económicas, por razones sociales, por razones políticas, ambientales, educativas o por reunificación familiar. Aquí se clasifica esta migración en voluntaria, cuando la persona decide libremente buscar mejores oportunidades, y es migración forzada cuando debe desplazarse por cuestiones de persecución, por violencia, por desastres o por crisis que pueden llegar a amenazar el estilo de vida. En Ecuador, la mayoría de personas que están en este contexto de movilidad humana provienen de Venezuela, país que desde 2015 ha estado sumido en una crisis grave en cuestión política, en cuestión económica, en cuestión social. Por ende, millones de venezolanos han salido buscando refugios, han salido buscando oportunidades, generando así grandes desafíos para su integración en todos los países. En ese sentido, teniendo en cuenta que Ecuador tiene un marco legal bastante progresista, la Constitución del año 2008 de Montecristi establece que ningún ser humano puede ser considerado ilegal por su condición migratoria. Aquí también surge la Ley Orgánica de Movilidad Humana de 2017 que regula esas categorías migratorias, que regula esos principios constitucionales. Regula también el procedimiento de visado, regula también lo que son los derechos y las obligaciones. Para permanecer legalmente en Ecuador más de 90 días es necesaria una visa, es necesario un permiso de residencia. También existen visas temporales para cuestiones de trabajo, para cuestiones de estudio, visas permanentes donde no hay un límite de tiempo, y también existen a su vez visas de protección internacional para algunos refugiados. El gran desafío de estos requisitos documentales es, por ejemplo, que se exige pasaporte vigente, documentos apostillados o certificados de antecedentes penales. Y para gran parte de esta población venezolana,
La obtención de esto es casi imposible porque tienen pasaportes vencidos que no se han podido renovar. La apostilla, por su parte, puede llegar a ser costosa y muchos de estos migrantes salieron de su país sin tener esta documentación completa. Y esto crea evidentemente un problema, porque hay gente que quiere regularizarse, pero no por falta de voluntad no lo puede lograr, sino por falta de toda esta documentación. Aquí lo fundamental es que la situación irregular no elimina derechos humanos, al menos en el contexto ecuatoriano. Por ende, se mantiene el derecho al trabajo, aunque la mayoría de esas personas sobrevive con actividades independientes, que pueden llegar a ser ventas ambulantes o a su vez emprendimientos. Aquí también los niños tienen derecho a la educación, evidentemente sin importar esa situación migratoria. El sistema de salud también puede atender emergencias médicas a todas las personas. Existe protección contra la discriminación con condición migratoria. Aquí también se trata temas respecto a las obligaciones tributarias, que son independientes del estatus migratorio. Por ende, quien llega a desarrollar una actividad económica en el país, evidentemente tendrá que obtener su registro único de contribuyentes, su RUC, y por ende tendrá que emitir comprobantes, tendrá que declarar ingresos y tendrá que pagar también impuestos. En ese sentido, cumplir con esas obligaciones es beneficioso, porque demuestra integración económica, demuestra medios lícitos de vida y voluntad de cumplir con toda esta normativa legal. Esos factores serán valorados en procesos para una futura regularización. Otro obstáculo es la exclusión del sistema financiero. Aquí también los bancos, evidentemente, exigen documentos que personas irregulares no van a tener, forzándolas a usar solo efectivo en todos sus riesgos. El proyecto tiene alianzas con cooperativas de ahorro y crédito que ofrecerán requisitos flexibles para esta población, para este gremio. Aquí las personas migrantes también enfrentan discriminación en cuestiones de vivienda, en cuestiones de empleo, también discriminación por estereotipos negativos, barreras culturales también. Aquí entonces nuestro deber como estudiantes será comprender estas realidades para brindar un acompañamiento empático, no solo la información jurídica técnica. Nuestro rol como estudiantes requiere evidentemente bastante empatía, necesita también de comunicación clara y de una orientación a soluciones y confidencialidad con las personas que vamos a tratar. El proyecto ofrecerá acompañamiento continuo, consultas sobre casos, material informativo, actualizaciones. En ese sentido, el proyecto que se está trabajando incluye aspectos legales, aspectos de emprendimiento, aspectos de movilidad, aspectos de inquilinato, para apoyar la integración económica de estas personas de movilidad humana aquí en el país. Saludos, queridos amigos, ¿cómo están el día de hoy? En esta ocasión les voy a compartir respecto a la espiritualidad ignaciana. Esta es una corriente espiritual cristiana que nace de la experiencia de lo vivido por su fundador, que es San Ignacio de Loyola. Y esta espiritualidad propone una manera muy particular de vivir la fe, no apartándose del mundo, sino más bien intentando encontrar a Dios a través de todos los medios que nos brinda la cotidianidad, el día a día. Cuando hablamos, por ejemplo, de este tipo de espiritualidades particulares, nos referimos a las formas distintas de buscar a Dios. Sin embargo, estas espiritualidades comparten las mismas bases cristianas, pero tienen una diferencia en los medios secundarios, cómo se utiliza, en qué proporción lo utilizan y cuáles son los puntos de apoyo específicos para alcanzar los objetivos en el contexto que se ha propuesto para cada situación. La espiritualidad ignaciana tiene su estilo, su sello único en lo que se llama ser un contemplativo en la acción. Una expresión que es acuñada por el padre Jerónimo Nadal, que es uno de los primeros compañeros que tiene Ignacio en su recorrido espiritual. Esta frase significa sentir y contemplar en todas las cosas la presencia de Dios. Entonces, si queremos entender esta propuesta, es fundamental conocer la experiencia original, la vida del Creador. ¿Cuáles son sus vivencias? Ignacio de Loyola era un soldado vasco que en mayo de 1521 fue herido durante la batalla de Pamplona. Durante su convalecencia en Loyola es donde comienza un proceso de conversión que lo transformó de una manera radical. Esto lo llevó desde sus aspiraciones caballerescas hasta la fundación de lo que hoy en día es la Compañía de Jesús.
Su vida espiritual entonces se desarrolla de manera espiral ascendente, donde es importante remarcar 3 momentos fundamentales y que se repetían constantemente. Estos momentos son la búsqueda purificadora, la iluminación transformadora y la disponibilidad total para la misión intuida. Lo fascinante en ese sentido entonces es observar cómo evolucionaron sus deseos a lo largo de 16 años que documentó en su autobiografía. Primero, tuvo un deseo impetuoso de peregrinar a Jerusalén para imitar literalmente la vida de Jesús. Pero después de un fracasado viaje a lo que viene a ser la Tierra Santa, ese deseo se transformó en algo mucho más profundo, que es el deseo de ayudar a las almas. Finalmente, surgió un tercer deseo, que era el de reunir a compañeros que tengan este mismo ideal de servicio apostólico. Esto finalmente culmina en la fundación de la Compañía de Jesús en 1534, con 6 compañeros en una capilla. Sin embargo, esto se ha extendido hasta el día de hoy y hoy en día son miles dispersos por todo el mundo. En ese sentido, ¿qué hace distintiva a la espiritualidad ignaciana? Se puede entender esta distinción a través de 3 niveles fundamentales, que, por ejemplo, a nivel teológico está orientada más hacia una mística de servicio que hacia una mística de unión amorosa. Si comparamos, por ejemplo, a San Ignacio de Loyola con San Juan de la Cruz o con Santa Teresa, notamos que ellos describen su experiencia con Dios usando un lenguaje mucho más nupcial, un lenguaje mucho más poético, mientras que Ignacio, por su parte, nunca utiliza esos términos. Para él, lo fundamental es discernir qué espera el Señor y cumplir ese servicio con generosidad bajo el lema de Ad Maiorem Dei Gloriam, para la mayor gloria de Dios. Esta orientación hacia el servicio toma como modelo a Cristo, siervo, y propone no separarse del mundo, sino encontrar a Dios en todas las cosas que nos da la vida cotidiana, en todas las cosas del día a día, en todos los rubros. A nivel práctico, por ejemplo, Ignacio sistematizó 2 fundamentales: el discernimiento espiritual y el examen del corazón plasmado en los ejercicios espirituales. Un proceso de desarrollo espiritual que ha demostrado su vigor a través del pasar de los siglos. Esa espiritualidad se transmite mediante la conversación familiar y se transmite también mediante el acompañamiento personal, donde alguien ayuda al ejercitante a descubrir sus movimientos desde su corazón, como alegría, como inquietud o tristeza. Por otra parte, a nivel psicológico, la espiritualidad ignaciana es unificadora de la personalidad, porque integra todos los aspectos de la persona humana. Estos son la inteligencia, la voluntad, la afectividad, la memoria, las relaciones, ayudando a situar todo lo creado dentro del plan de Dios y evitando la dispersión de estas particularidades. Para concluir entonces, la espiritualidad ignaciana nos invita a superar la falsa oposición entre la contemplación y la acción. No se trata simplemente de elegir entre retirarse del mundo o comprometerse con el mundo, sino se trata de integrar ambas dimensiones en una síntesis de vida donde el servicio se convierte en el lugar privilegiado en el que uno puede buscar, en el que uno puede encontrar a Dios. En ese sentido, nosotros, estudiantes de Derecho, como estudiantes de formación, esta propuesta tiene una relevancia muy particular porque nos interpela a no separar nuestra vida profesional futura de nuestra dimensión mucho más profunda, ejerciendo la profesión como un servicio genuino, orientado hacia el bien común y recordándonos evidentemente que podemos buscar a Dios en nuestros estudios, que podemos buscar a Dios en el trabajo, que podemos buscar a Dios en cada decisión que tomemos.